Bueno, esto es algo natural, se viene a dar naturalmente en todos los seres, ¿no? Cuando el licenciado Ormaza nos explicaba a nosotros sobre este tema, pues yo me pareció bastante interesante. Nosotros tenemos aquí, aquí debajo de nuestro cráneo una glándula que se encarga, denominada pituitaria, la que se encarga pues de segregar todo este tipo de sustancias y que nosotros sintamos pues ese subidón de adrenalina, en el caso de los hombres testosterona, las mujeres estrógeno y por ende que llega su menstruación. Y todos estos cambios se producen porque naturalmente, físicamente, nosotros estamos condicionados allá, listos para tener relaciones sexuales y producir otro individuo, ¿no? Ya estamos en una edad reproductiva plena. Entonces, es natural que, por eso es que los adolescentes se ponen súper calientes, tienen unas ganas extremas de tener sexo a toda costa. Las chicas, bueno, un poco por el tabú social que hay todavía, se reservan un poco más, pero intrínsecamente ellas también sí exploran su sexualidad bastante. Y también tienen esos sentimientos. Entonces hay algunas que la expresan un poco más, otras que deciden un poco apagar y tratar de controlar ese sentir. Pero se da en general en todos los chicos, en todas las chicas. Y uno va desarrollando y descubriendo, pues obviamente ese gusto y ese carácter sexual. Y eso marca la vida, pues eventualmente de la persona. Entonces, en ese punto, lo único que es aconsejable es evitar uno cometer alguna metida de pata, por así, por la calentura, te Y friegas trompezarse y morir. exacto, o contraes alguna enfermedad. Entonces es muy importante que sepamos, eh, hablemos de estos temas sin tabú, o sea, de hecho hay que hablarlos directo con lo que es y no ¿Y estar dando cómo rodeos es? porque así. Bueno, porque, por ejemplo, te dicen usualmente, ¿no? El pollito, o el ejemplo, el de la abejita y la flor, ¿no? La Ajá. abejita y La la flor, no abejita se mames. posa y la flor y ya. Y No, y el de hecho no polen debería ser del así. abejito Exacto, y el abejito y la abejita, y es como ya, que eso yo no. no tengo abejita. Exactamente, eso pasa y ¿Y la cuál gente se flor? confunde. ¿Cuál flor? Por flor, sí, ya, entonces, claro, hay que decir por los términos que son directamente. No tenemos que decir que es pene, es vagina, que el acto sexual se produce cuando se juntan ambos miembros en la cópula. Entonces, son cosas que uno debe saber, o al menos en una edad determinada sí debemos enseñar a nuestras generaciones para que, Yo, por incluso ejemplo, para prevenir. en ese tema yo creo que influyen mucho los padres. Porque muchos padres tienen vergüenza de explicarlo de tal manera que los hijos digan, uy, no, y incluso no sé si en la escuela ustedes lo tomaban gracia de que, bro, mira la página ni sé cuantito y pa, salía el cuerpo humano y decías, ah, un pene o una vagina, entonces era como que teníamos la ideología de que esos nombres estaban mal, pero en realidad no tienen nada de malo, o sea, creces y dices, no, pues está bien, no tiene nada de malo, entonces yo creo que Sí, empieza por la casa también, o sea, una de sí, las pero partes, yo, y el además de la colegio casa, ya eh, finalizas como así. yo creo que es la sociedad, ¿no? O sea, no es solo la casa. Porque toma en cuenta que tus padres fueron creados, no, criados en otro ambiente. ¿Sabes? Sus abuelos, bueno, mejor dicho, nuestros abuelos no tuvieron ese tipo de ideas. Y tomemos en cuenta que muchos, en mi caso, mis abuelos casi que son solo escuela, son solo cursados de escuela, y la mayoría iban a las iglesias. Y es ahí en donde se forma ese tabú en cuanto a la sexualidad, ¿sabes? Y no es culpa de nuestros padres que tengan esa ideología, sino que son las creencias dogmáticas que pone una religión, no solo la iglesia, sino una religión, frente al tipo de sexualidad. Esto también viene de la mano de la ignorancia de las escuelas, en donde simplemente se habla de, de ciencias teóricas y no se entra a lo que verdaderamente se necesita. Como decía Eric, se necesita hablar esto sin tabú, pero debido a las creencias religiosas, pues esto no se debe así. Por eso yo creo que ahora el Internet nos permite, bueno, si lo aplicamos de una buena manera, nos permite a nosotros explorar y abrir nuestros pensamientos. No hago hincapié a la visitación, a visitar páginas de contenido para adultos, no, Por eso es otra nutritas. cosa.
yo que me nadie ha refiero buscado aquí. yo me refiero a consultar acerca Y de no, que no. acerca de eso, porque muchas veces se tiene más confianza erróneamente a una página en internet que a tus padres, pero por el miedo a ese tabú que existe, que como digo, eso debería ser erradicado. Claro, Sí, porque es mucho. que, Continúa, claro, Eric. claro, entonces verás, básicamente ese es el tema. Lo que pasa es que justo estamos viviendo una transformación generacional, o sea, la comunicación ha explotado y nosotros hemos nacido bajo este cambio. Nuestros padres todavía vivían en la época en que iban en bicicletas a la escuela, ellos tenían que ver libros para hacer la consulta, entonces todavía se están adaptando. Pero a nosotros, como ya seguimos avanzando, seguimos creciendo, nosotros nos corresponde igualmente, ya cuando, si nosotros decidimos tener nuestros hijos, nosotros entregar y hablar de esto pues, libremente, o sea, porque estamos haciéndoles un bien, no estamos fomentando la promiscuidad, ojo que eso es un tema muy aparte, muy distinto, ya depende ya del entorno y las condicionantes de cada individuo, sino que la gente debe estar consciente. Yo, por ejemplo, mucho de lo que sé de la sexualidad, del sexo, por decir yo, prácticamente lo tuve que aprender yo solo, o En páginas para adultos. No, mentira. no es el No, tipo de sí, página. a ver, si recalcamos, haciendo un paréntesis en esto, hay que recalcar que las páginas para adultos son como el cine, todo es fantasía. No puedes guiarte en las Exacto, páginas para adultos porque todo es fantasía. Exacto, no. Ahí todo, o sí, sea, ahí, por ejemplo, ahí realmente el porte sí importa, la apariencia de la mujer importa, pero en la vida real eso no es un condicionante realmente, porque en cuanto hablando de miembros viriles, es un grupo específico de personas que representan solo el 0,01% de la población. Eso quiere decir que no puede llegar a ese estándar porque no es un estándar ficticio. Así como en las películas de acción nos presentan escenas en donde el protagonista salta de un avión y queda ileso, pues es claro, fantasía. O sea, prácticamente fantasía, literal, como lo recalcó Mateo. Y claro, no no es hay que algo para sentirse guiarse. acomplejado, porque sí, justamente este tema es algo muy interesante. Muchos de los chicos viven esa, bueno, se vive de hecho en la sociedad este tema del tamaño del pene. Entonces, muchos chicos se sienten achicopalados, Chico vergonzados palado. porque ven su No, yo miembro tengo. y no es como el de las películas pornográficas que tienen 28, 30 centímetros o sea, y él se ve y dice miércoles, o sea, entonces O el sea, mío, yo ¿qué es? no tengo Pues nada, o sea, ¿qué no tengo? tengo nada, o sea, pero lo que tienen que entender que a su manera, el punto del sexo, el punto verdadero del sexo es que ambas personas que lo están compartiendo lo disfruten. Y Y no el es placer necesario. mutuo Hay, prácticamente. exacto, tienen un miembro grande, dicen, claro, tienen la sensación, dicen, hijo de madre, lo que tienen ahí al frente. Pero el momento de que hay la penetración como tal, les duele demasiado. Y es más el dolor que sienten antes que el placer que les produce. Ujú. Entonces, ahí es ya un poco de cada quien. Hay chicas que les va a gustar que su pareja tenga un miembro grande, otras que les gustará que lo tenga de tamaño normal e incluso otras que lo tenga un poco más pequeño que el promedio. Eso quiero recalcar, el promedio mundial es de 12 a 15 centímetros, o sea, no debe sentirse, Ujú. o sea, Al chico palado a él, De hecho, avergonzado. Lo mismo es con las chicas, literal. a ver, Si has una visto regla. las actrices pornos literalmente son la clásica señorita 90, 60, 90, con Incluso unos muchos de ellas son atributos. operados, o sea, ni siquiera es ujú. Ah, natural, solo exacto, por la profesión, o sea, se operan y todo, entonces ya. No es como que te creas de que todas se forman así y el cuerpo va a ser el mismo para todas, entonces. Y Exactamente. mucha gente se claro. guía de que un cuerpo estándar, así deben ser las chicas, y no, cada cual tiene sus gustos, creería yo también, ¿no? Pero bueno, continuando con Eric. Claro, y directamente eso les pasa, porque verás, por ejemplo, tú ves la actriz porno, es prácticamente una supermodelo, su vientre es plano, literal, o sea, y no es que digo que no se vea bien, o sea, yo personalmente, yo considero son chicas muy lindas, muy atractivas, Pichi, pero pichi. el punto, pero el punto es que, claro, llega una chica normal de cualquier país del mundo y resulta que ella tal vez está pasando este crecimiento y todavía y no tiene un vientre plano.
y se ve al espejo todos los días y dice, no, pues como a los chicos no les gusta ese tipo de chicas y se autosugestiona y cae y puede caer en otro tipo de cosas, desórdenes alimenticios como la anorexia, la bulimia, cosas que no se deben tolerar. Al fin de cuentas, lo que uno tiene que entender es que uno debe verse bien y sentirse bien por salud y por sí mismo, no por el resto, no por querer llegar a un estándar de belleza que te impone la sociedad. Si tú te sientes bien siendo un poquito rellenito y tu salud te da para que no tengas complicaciones de cardíacas, musculares, etcétera, tú eres alguien que puede vivir así, nadie tiene por qué denigrarte ni por qué decirte que eres menos o más, ¿entiendes? Entonces, a ese es el punto que se debe llegar, no quitar ese estereotipo de que el hombre tiene que, claro, tener una rieta, pero del tamaño de una regla y estar Modo mamadísimo. caballo. Y la chica tiene que tener unas curvas peor que las de la loa, así, entonces más o menos, entonces eso hay que quitarse, ¿no? Así. O sea, prácticamente sí viene siendo el estereotipo, pero también el autoestima de cada persona y cómo lo toma cómo toma su pensamiento, o sea, su edad también, su pensamiento prácticamente, o sea, cómo está mentalmente, porque dice, no, me veo así y no vale, y empiezan a vomitar y que no quieren comer porque quieren ser la chica perfecta de la que vieron, porque ni siquiera tienen la ideología de que yo quiero ser así porque tengo buena salud, me veo bien y todo eso, no tienen una base fundamentada para guiarse, entonces solo es como decir, vi un catálogo de modelos, quiero ser como ella, esa modelo tiene una alimentación incluso eh, ¿cómo se diría? Con una doctora, o sea, especialista en eso, la cual sabe qué alimentos le hacen bien y cuáles no para mantener en su figura, hace diferentes ejercicios, no se anda metiendo el dedo para vomitar, entonces es mucho, mucho, mucho que toca hablar y como ya lo recalcó todo Eric, creo que fue basto para terminar en esa pregunta. Espera, Los espera, yo tengo estereotipos. un dato curiosísimo. ¿Sabías que los hombres con el miembro masculino más grande son los ecuatorianos? Según ¿En serio? estudios, ajá, los ecuatorianos ¡Vive son, Ecuador! no estoy seguro si es a nivel mundial o solo es a nivel latino, pero está en el ranking uno con una media de 15 a 17. Pero eso No, también no es sí, que sea de media de, de 28 a 30, no, es 15 a 17. no. 28 No, 30 no, ya de es hecho, operado ya. de hecho la estadística de Mate es muy interesante porque el Ecuador sí ostenta ese puesto a nivel al menos en el hemisferio occidental. Pero si ya nos vamos para países del África, de hecho la Ah, estadística se vuelve más grande, más grande. Por ejemplo, si no estoy mal en Gabón, el promedio es de casi de 19 a 22. Entonces, ya es muy distinto, pero Prácticamente por lo una general, regla. exactamente. Entonces, pero sí, pero el resto del mundo, por ejemplo, la mayoría de las personas, por ejemplo, en el Asia, su promedio también oscila desde los 7 hasta los 12 centímetros. Y sin embargo son la mayoría de la población del planeta, sí, hay Ujú, literal. hartísima gente. Entonces, eso es lo mismo, o sea, un datazo, como diría el Henry,